¿Qué tal? Saludos, alumnos. Nos toca hablar sobre los principios tributarios fundamentales. Y hemos visto que un principio tributario jurídico es esa idea, es ese concepto que básicamente nos sirve para tres cosas. Primero, nos sirve para crear nuevas normas. Segundo, nos sirve para interpretar las normas existentes. Y tercero, a los jueces, cuando no existe una norma y tienen que aplicar justicia, deben recurrir a los principios tributarios fundamentales. Vamos a ver 5 principios. El primero, principio de legalidad. Este es similar al principio de legalidad en derecho penal, solo que en derecho tributario establece específicamente que solo el Congreso puede crear tributos ordinarios, extraordinarios. Solo el Congreso los puede derogar y solo el Congreso puede crear esas exenciones, es decir, solo el Congreso es el único facultado para establecer nuevos tributos y derogar los anteriores. Este principio lo podemos encontrar en el artículo 239 de nuestra Constitución. Segundo principio, el principio de capacidad de pago o principio de proporcionalidad. Y este lo que nos indica es que los tributos deben ser un reflejo de esa justicia social. Es decir, a mayor capacidad de pago, mayor será el tributo que tengan que pagar las personas. Y si tienen menos capacidad de pago, pues deben de pagar menos tributos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé o cómo mido esa capacidad de pago? Pues se nos plantean 3 elementos para determinar cuál es mi capacidad de pago. Primero, establezco cuántos son mis ingresos. Es decir, si yo tengo muchos ingresos, voy a tener que pagar más tributos. Si tengo menos ingresos, voy a tener que pagar menos tributos, porque los ingresos son un factor de medición de mi capacidad de pago. El segundo elemento o factor para medir mi capacidad de pago son mis gastos. Es decir, si tengo más gastos, voy a pagar más tributos. Si tengo menos gastos, voy a pagar menos. Ejemplo, todas las personas para movilizarse utilizan la caminata, utilizan la bicicleta o una moto o un vehículo, pero no todas las personas gastan lo mismo en esa actividad de movilizarse de un lado a otro. Por lo tanto, la capacidad de pago cambia. Es decir, que la persona que gasta más va a tener que pagar más tributos. ¿Por qué? No es lo mismo si una persona gasta, por ejemplo, para alimentarse 10 quetzales a que gaste 100. El que gasta 10 quetzales pues va a pagar el 12% sobre 10, pero el que gasta 100 quetzales va a pagar 12% de IVA en este ejemplo por su consumo. Si nos damos cuenta, las dos personas no pagan lo mismo. El que gasta más va a pagar más y el que gasta menos, consecuentemente, va a pagar menos tributo. Eso significa entonces que uno de los parámetros para determinar mi capacidad de pago es el gasto. Y el tercer parámetro sería la renta. A estas alturas del curso vamos a asimilar la renta como la ganancia. Ejemplo, si una persona vende un vehículo por 55,000 quetzales, pudiéramos creer de que sus ingresos son altos, pero cuando empezamos a ver cuáles son sus costos o sus gastos, encontramos que compró el vehículo en 40,000, lo tuvo que reparar, le tuvo que colocar repuestos, tuvo que enderezarlo y pintarlo. Total es de que al final gastó 50,000 y entonces sus ingresos netos son únicamente 5,000 quetzales. Por lo tanto, no sería justo medirle su capacidad de pago por sus ingresos,
porque sus ingresos son altos, pero su renta es pequeña o es menor. Por eso estos tres elementos a mí me sirven para determinar cuál es mi capacidad de pago. Cuánto es lo que me ingresa, cuánto es lo que gasto y cuánto es mi renta o cuánto es mi ganancia. Sobre el tercer principio, es de igualdad o generalidad. Este principio me dice que todas las personas son iguales frente a la ley y por lo tanto todos deberían de pagar impuestos. ¿Dónde lo encontramos? En el artículo 4 de la Constitución. Por cierto, el principio de capacidad de pago lo encontramos en el artículo 243 de la Constitución. Pero regresando, el principio de igualdad o generalidad me indica que todas las personas deben de pagar impuestos o deben de pagar tributos. Sin embargo, hay ciertas excepciones, como por ejemplo, fundaciones, asociaciones que no tienen fines de lucro, y el ejemplo clásico, por supuesto, es de las entidades educativas. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué ellos no pagan impuestos? ¿Por qué no están afectos a estos impuestos? Principalmente el ISR y el IVA. Y es porque ellos prestan un servicio público que le corresponde prestarlo al Estado. Sin embargo, el Estado no tiene la capacidad para cubrir ese servicio y recurre a los particulares. Los particulares contribuyen con el Estado a prestar este servicio. Y al hacerlo, entonces contribuyen con las obligaciones que tiene el Estado. Por esa razón, el mismo Estado realiza una exención de impuestos y ellos no lo pagan. Es decir, ellos no cumplen con este principio de igualdad o generalidad, pero es una excepción. Ahora, el cuarto principio es la no confiscación. Significa que el Estado tiene prohibido confiscar propiedad privada en concepto de tributos. Y en esto lo podemos encontrar en el artículo 41 constitucional, que establece que las multas nunca deben de superar los tributos omitidos, porque de lo contrario se convertirían en confiscatoria. Adicionalmente, también lo encontramos en el artículo 243 constitucional, que prohíbe la doble o múltiple tributación. Es decir, que un mismo hecho generador no debería provocar más de un solo tributo. Sin embargo, hemos visto casos concretos como el impuesto al tabaco que genera una doble tributación. Pero bueno, eso será un examen que abordaremos más adelante. Por último, el quinto principio, que es el principio de irretroactividad. De igual manera, lo encontramos en el artículo 15 constitucional, que establece que una ley nueva no puede afectar derechos anteriores. ¿Qué significa esto? Que en materia tributaria no se puede crear una ley que afecte o que le ponga impuesto a hechos pasados. Recapitulando, tenemos entonces 5 principios principales o fundamentales en materia tributaria. El primero es principio de legalidad. El segundo es principio de capacidad de pago. El tercero es de igualdad o generalidad. El cuarto es de no confiscación y el quinto es de irretroactividad. Saludos.